Bueno, imaginemos ir de camino al trabajo una mañana cualquiera. Uno llega a la esquina y de repente hay un letrero luminoso enorme. Claro, de esos de 5 o 6 metros de altura. Exacto. Y el letrero anuncia que el litro de leche acaba de subir, no sé, un 40% de la noche a la mañana. Bueno, el pánico sería inmediato, o sea, en todo el barrio. Totalmente. La gente correría a vaciar los estantes de los supermercados en minutos. Pero, afortunadamente, pues no existen letreros gigantes de neón en cada esquina anunciando el precio diario de la leche. Ni de las manzanas, ni de una consulta médica, digamos. Exacto, pero sí existen para la gasolina. Y en este 2026, esos letreros están parpadeando en rojo brillante en casi cada ciudad del planeta. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Yo estoy lista para arrancar. Y yo también. Es un tema que da para mucho. Porque, esos letreros son el único indicador económico de alta frecuencia que una persona común consume visualmente todos los días. Sí, sin siquiera buscarlo. Vas manejando y ahí está. Exacto. Es un recordatorio constante, ineludible del estado de la economía, proyectado directo hacia la calle. Y vaya que el estado de la economía hoy es de emergencia pura. Quienes siguen las noticias saben que estamos viendo a los mercados globales entrar en un estado de pánico, un pánico agudo, por un nuevo shock petrolero. Sí, la escalada bélica. Así es. La guerra en Irán ha llegado a un punto crítico y el estrecho de Hormuz, que es el cuello de botella energético más importante del mundo, está efectivamente cerrado. Cerrado por completo. Además, resulta que en medio de este caos logístico, el verdadero ganador de la crisis es alguien que nadie, de verdad nadie, esperaría. Ah, ese es un giro interesantísimo. Sí, y lo más fascinante para empezar es que el peor enemigo de la economía en este preciso momento no es el barril de crudo allá en Medio Oriente, sino nuestra propia mente al ver esos letreros luminosos. Ok, vamos a desempacar esto porque el problema empieza en el cerebro humano. Así es. Y los estudios de comportamiento financiero abordan este fenómeno con datos muy precisos. Si uno revisa los presupuestos familiares, las matemáticas frías nos dicen que la gasolina representa en promedio solo un 5% del gasto mensual de un hogar. ¿Solo un 5%? O sea, suena a muy poco. Es una fracción realmente pequeña si la comparas con la vivienda, la alimentación o la salud. Pero claro, su peso psicológico es arrollador. Al ser un precio tan visible en la calle, domina por completo la percepción pública sobre la inflación general. ¡Wow! Es como una trampa mental colectiva. Exactamente. El cerebro ve que llenar el tanque cuesta más dinero y automáticamente asume que absolutamente todos los demás productos se van a encarecer en esa misma proporción. Y ahí es donde el miedo empieza a alterar la economía real, supongo. Claro, la percepción de escasez hace que una familia, por ejemplo, decida cancelar sus vacaciones o recortar las salidas a restaurantes. O sea, frenan en seco el consumo por un miedo que numéricamente es irracional. ¡Qué locura! Y hay un detalle en las fuentes sobre cómo procesamos esta información visual que empeora las cosas. La psicología económica demuestra que las malas noticias se pegan como chicle, pero las buenas resbalan. Sí, el sesgo de negatividad. Exacto. Cuando el precio en ese letrero luminoso sube, las expectativas de inflación de la gente se disparan al instante. Pero cuando el precio del barril cae y la gasolina baja, la mente humana tiende a ignorar esa mejora. Es como si la sensación de que la vida está carísima se quedara estancada, ¿no? 100%. Y esto me recuerda a un dato político súper curioso de las fuentes, que hay que mencionar de manera imparcial, porque fue un experimento social increíble. En 2022 hubo un momento en que varios estados en Estados Unidos decidieron suspender temporalmente el impuesto estatal a la gasolina. Ah, sí, la famosa vacación fiscal. Esa misma. El precio en el mercado global no había cambiado para nada. El petróleo seguía en crisis, pero los letreros en las calles de repente mostraban números mucho más bajos simplemente porque el gobierno escondió el impuesto por un rato. Una maniobra contable, básicamente. Sí, pero a los ojos de la calle parecía que la economía se curaba sola por arte de magia. Y lo loco es que las cifras muestran que esta simple manipulación visual hizo que las expectativas de inflación general en esos estados cayeran en 1.35 puntos porcentuales. 1.35. O sea, es un impacto gigantesco derivado de una simple ilusión óptica. Demuestra que es más un juego de percepción que de economía real, ¿verdad? Totalmente. Altera el comportamiento del consumidor mucho más rápido que cualquier política monetaria compleja. A corto plazo, gestionar esa ansiedad visual de los ciudadanos es, casi tan importante como gestionar la oferta real de combustible. Es increíble cómo esconder un impuesto calma más a la gente que un reporte macroeconómico positivo. Pero bueno, la mente amplifica el golpe, aunque el golpe físico a la billetera sigue siendo muy real en 2026. Sí, los números no mienten. Entonces, si dejamos de lado la psicología por un segundo, ¿qué nos dicen los datos duros sobre el impacto real? O sea, ¿cómo funciona exactamente la mecánica de transferencia de un cierre militar en el estrecho de Hormuz al recibo que sale de la bomba de gasolina? Lo fascinante aquí es cómo funciona esa transferencia de costos en mercados desregulados. Históricamente, hay una regla general muy directa. Si el precio del barril de petróleo crudo sube $10 en el mercado internacional. Ajá, $10 de golpe. Sí. El impacto inmediato, por ejemplo, en Estados Unidos, es que el galón de gasolina sube unos 25 centavos de dólar. O sea, el costo adicional fluye casi sin frenos desde la refinería hasta el tanque del consumidor. Exacto. Es muy directo.
Pero si cruzamos esto con las fuentes europeas, la dinámica cambia por completo. El escudo fiscal allá funciona distinto. Claro, leí que los europeos no ven un salto tan agresivo en el porcentaje final. Para nada. Si pensamos en Alemania, un aumento de esos mismos $10 en el barril global apenas se traduce en unos 7 euros extra al llenar todo el tanque. ¿7 euros por tanque completo? Suena a muy poco. Y lo es. La razón es que más de la mitad del precio final que paga un conductor europeo está compuesto por impuestos fijos no proporcionales. Ah, claro. Es como pasar por un bache profundo en un auto que tiene amortiguadores gigantescos, ¿no? Esa analogía es perfecta. El bache, que es el aumento del precio del petróleo, tiene exactamente el mismo tamaño para todo el mundo. Pero en Europa sienten un golpe más suave porque esa enorme capa de impuestos fijos absorbe el porcentaje del impacto. Mientras que sin esos impuestos altos. Se siente como si se rompiera el eje del auto. Sí, tal cual. Esa metáfora ilustra la diferencia en volatilidad. Sin embargo, incluso con esos amortiguadores tributarios, la presión sobre la economía global es inevitable. El Fondo Monetario Internacional lanzó una advertencia muy clara para este 2026. ¿Qué dijeron exactamente? Señalan que un aumento sostenido del 10% en el crudo eleva la inflación global en 40 puntos base. Ok. Cuando uno lee 40 puntos base en un reporte del FMI, suena a jerga financiera súper densa. Pero 40 puntos base es literalmente un 0.4%. Así es, 0.4. Parece un error de redondeo. ¿Por qué los analistas entran en pánico por menos de medio punto porcentual? Porque ese medio punto porcentual a escala macroeconómica es un terremoto silencioso. Ese 0.4 no solo afecta la gasolina de los autos particulares, se filtra por absolutamente todas las cadenas de suministro. Todo se encarece, todo. Sube el costo de los buques de carga, encarece el diésel de los tractores que cosechan la comida, eleva los costos de los plásticos, fertilizantes, farmacéuticos. Todo eso erosiona los márgenes de las empresas y reduce el Producto Interno Bruto mundial. Es una pérdida de cientos de miles de millones de dólares. ¡Wow! Y hablando de pérdidas y desastres, hay algo que la gente compara todo el tiempo. Últimamente se ven muchas imágenes de archivo en blanco y negro de los años 70. Filas kilométricas de autos, letreros de no hay gasolina, la crisis de 1973. Sí, la comparación es inevitable en los medios. La gran pregunta es, ¿estamos volviendo a los 70s? ¿Es el mismo escenario? La respuesta corta es no. Y la razón del por qué es fundamental. Las economías actuales tienen una estructura que las separa por completo de esa época. Hace 50 años, el mundo dependía abrumadoramente de la manufactura pesada. Fábricas gigantescas devorando energía. Exacto. Hoy, el grueso de las economías avanzadas se apoya en los servicios. Una empresa de software, un banco o una universidad no consumen energía fósil con la intensidad de una fundidora de acero. Claro, pasamos de un motor gigante que consumía galones por cuadra a un modelo económico híbrido, mucho más eficiente. El golpe duele, claro, pero el vehículo avanza con menos energía. Esa eficiencia ayuda mucho, pero hay algo más. La fórmula secreta del desastre de los 70. El problema real en 1973 no fue solo el petróleo, que vendría siendo el fósforo, digamos. ¿Sino que fue? Fue cuando los bancos centrales combinaron eso con dinero fácil. Ante el freno económico, empezaron a imprimir dinero y a mantener tasas de interés bajas. O sea, le echaron gasolina al incendio. Literalmente. Tienes escasez de productos por la falta de energía y al mismo tiempo inundas la calle con dinero barato. Los precios estallan. En 2026, los bancos centrales aprendieron la lección. Hoy, ante este shock, el instinto es subir las tasas para enfriar la economía y evitar que la inflación se vuelva crónica. Saber que no van a apagar el fuego con gasolina da un poco de paz. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa teoría económica suena genial hasta que uno mira el mapa mundial. Subir las tasas de interés no le sirve de absolutamente nada a una fábrica en Asia que físicamente no tiene petróleo para encender sus máquinas. Y ese es el punto de quiebre. La geografía dicta quién sufre y cómo sufre. El 75% del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz va hacia Asia. 75%. Es muchísimo. Es casi todo. Motores como China, India, Japón y Corea del Sur. Hay una distinción clave que hacen las fuentes financieras. Para Estados Unidos y Europa, el cierre de Hormuz es un problema de precio. Te cuesta más, pero lo consigues. Exacto. Pero para Asia es un problema de suministro. Si se corta el flujo, las fábricas simplemente se apagan. Es una diferencia abismal. Un problema de precio es enojarte al pagar la luz, pero la luz se enciende. Un problema de suministro es que aprietas el interruptor y no hay nada. Oscuridad total. Tal cual. No importa qué subsidio ofrezca un gobierno asiático. Un subsidio no materializa barriles de crudo de la nada. Sin la materia prima, los puertos se paralizan y los trabajadores se van a casa. Y aquí es donde entra la ironía suprema que encontramos en los datos. Mientras Asia suda frío viendo las fábricas detenerse y Europa tiene un ataque de nervios por la inflación, Estados Unidos se está riendo en el fondo. Es el gran ganador inesperado. Es un giro histórico brutal. Totalmente. Hace 20 años esto los hubiera hundido. Eran adictos al petróleo importado. Pero hoy la situación es opuesta. La revolución del fracking cambió todo. Hoy son los mayores productores de petróleo del mundo y lideran la exportación de gas natural licuado. Es como si el planeta entero sufriera una sequía espantosa, todos buscando agua a la desesperada, y un país resulta ser el dueño del pozo más grande del mundo, montando una fábrica de agua embotellada en pleno desierto y vendiéndola a precio de oro. Esa es la imagen perfecta. Y lo vemos en los mercados. Empresas como Venture Global y Cheniere Energy están viendo sus acciones subir como espuma porque todo el mundo les ruega por energía.
Es un posicionamiento asimétrico. Los países que antes compraban a Medio Oriente ahora redirigen sus contratos hacia Norteamérica, inyectando capital extranjero masivo allá justo cuando sus rivales están tropezando. Y hablando de rivales, si Estados Unidos gana y Asia sufre, esto deja de ser una simple crisis energética. Entramos al tablero oculto. Se convierte en un arma geopolítica, especialmente contra China. La vulnerabilidad de China es estructural. Su maquinaria consume entre 15 y 16 millones de barriles diarios. ¡Wow! ¿15 millones al día? De los cuales importan unos 11 millones, y la gran mayoría pasa por el estrecho de Hormuz. Pero espera, la narrativa de los últimos años era que China llevaba una década preparándose para esto, acumulando reservas estratégicas masivas, comprando petróleo ruso, invirtiendo en Venezuela. ¿Eso no los protege? Sí los protege, pero solo a corto plazo. Esas reservas son brillantes para aguantar un huracán o un cierre de un par de semanas. Claro, inyectan reservas y estabilizan el precio. Exacto, pero hay un límite matemático. Ninguna reserva subterránea puede reemplazar el desembarco diario de 11 millones de barriles durante trimestres enteros. Si Hormuz sigue cerrado, el inventario, tarde o temprano, se vacía. Entonces, lo que todo esto significa es que el estrecho de Hormuz ya no es solo un cuello de botella para el petróleo, sino un cuello de botella para el poder mundial. Exactamente. En la mesa de negociaciones, este escenario es clave en las tensiones comerciales. Un shock energético que Estados Unidos tolera y hasta capitaliza, pero que asfixia el modelo exportador de China. Eso se convierte en puro apalancamiento. Presión pura y dura. Es un desgaste brutal para quien depende de márgenes de exportación microscópicos. La escasez logística se vuelve una moneda de cambio monumental en cualquier disputa, desde aranceles hasta tecnología. ¡Qué ajedrez tan impresionante! Bueno, para ir resumiendo e hilar todo lo que hemos platicado hoy para quienes nos escuchan, la situación global es indudablemente grave, pero como vimos, no estamos en un abismo apocalíptico como en los 70s. Las defensas económicas son mucho más ágiles hoy. Así es. Así que la próxima vez que alguien pase por una gasolinera y vea el precio por las nubes en ese letrero de neón, puede respirar hondo, recordar que nuestro cerebro tiende al drama por naturaleza. Sufriremos un coco en la billetera, sí, pero en el fondo hay una partida de ajedrez gigante entre superpotencias que simplemente está reacomodando las piezas. Y a largo plazo, este shock obligará al mundo a decidir su futuro. Si esto se alarga, las naciones tendrán que decidir si aceleran de verdad la transición a energías renovables por pura seguridad nacional, o sí. O si los precios tan altos incentivan a las empresas a perforar más pozos, ¿no? Retrasando todos los planes ecológicos porque el negocio es demasiado bueno. Exactamente. Esa tensión entre la urgencia verde y la rentabilidad fósil definirá las próximas décadas. Sin duda. Y para despedir este análisis a fondo, queríamos dejar una idea bastante profunda y provocadora sobre la mesa, para que cada quien la reflexione por su cuenta. Adelante. Hoy hemos visto cómo el cierre de un estrecho físico y el precio de un líquido negro, algo súper tangible, manipulan la mente entera de la sociedad y paralizan naciones. Todo visible en un letrero. Pero el mundo avanza hacia lo digital. ¿Qué pasará el día en que el gran shock global no sea físico, sino un bloqueo en el flujo de los datos o en la infraestructura digital? Una parálisis invisible. Exacto. Si hoy nos aterra colectivamente un letrero de gasolina, ¿cómo reaccionaremos cuando el gran shock sea totalmente invisible y ni siquiera tengamos un letrero luminoso en la esquina que nos avise que el mundo se acaba de detener? Ahí se las dejamos. Hasta la próxima.